Juan capítulo 16, versículo 25. Juan 16, 25. El mensaje de esta mañana yo lo he titulado Rumbo a la madurez. Rumbo a la madurez. Vamos a leer la palabra de nuestro Señor. Dice así: estas cosas os he hablado en alegorías. Está hablando el Señor Jesús con sus apóstoles. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices, y no necesitas que nadie, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí viene la hora, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a orar. Buen Dios, queremos pedirle que usted nos instruya y nos enseñe a través de su palabra. No tenemos otra forma, no tenemos medios suficientes por nosotros mismos si su Espíritu no nos ayuda a poder comprender lo que usted tiene para nosotros. Pedimos que usted pueda abrir nuestro entendimiento. Vamos a poner de nuestra parte, Señor, en poner atención y meditar y pensar, pero no lo podemos alcanzar sin su Espíritu. Por eso agradecemos, Señor, porque sabemos que usted está en este lugar para poder guiar a su pueblo hacia usted. Glorifíquese. A pesar de las deficiencias de este predicador y de las limitaciones que podamos tener como oyentes, glorifíquese en nuestra vida, Señor. Gracias le damos. En el nombre de Jesús, Hijo Jesús. Amén. Es bien interesante, hermano, ver un niñito cuando está en sus etapas iniciales. A todos los que son papás creo que tendrán muchos y gratos recuerdos, de repente hasta muy divertidos, porque a veces los niñitos como que se creen muy maduros, ¿no? Y yo me acuerdo a Alexandra, tendría unos 4 años más o menos, 3 años tendría, cuando comenzó a referirse, no a Alexandra la hija de Jesús María, ¿ok?, sino a Alexandra la hijita de Elena y de Luis. Cuando tenía como unos 3 años, comenzó a referirse a los bebitos, a los de pecho, como los bebés. Así, ella muy madura, según ella con 3 años, y cuando ve un bebito, esos son los bebés, así como con aires de grandeza. ¿Alguna vez su hijito ha hecho algo parecido? Hermano, eso es bien interesante ver un niñito cuando está en estas etapas de la vida, cuando es todavía bastante inmaduro. Un niñito cuando es inmaduro cree que puede hacer las cosas por sí mismo, ¿no es cierto? Yo lo puedo, mamá, yo lo hago, y de repente nos damos cuenta que está tratando de hacer algo que puede poner hasta en peligro su vida. Es impulsivo, no medita en las consecuencias, no medita en los riesgos que puede suponer, ni siquiera logra determinar si va a poder cumplir su misión, porque es inmaduro. Y al final de cuentas, muchas veces llega a la conclusión de que lo que necesita es la ayuda del papá, ¿no es cierto? Donde se da cuenta que no puede hacerlo, ¿cuáles son las palabras del niñito? Papá, ayuda. Mamá, ayúdame, ¿no es cierto? Ya no queda de otra. Hay que
apoyarse en una persona mayor. Y así es el niño en sus primeras etapas. Pero el niño se tiene que quedar ahí. ¿Uno esperaría que un niño se quede en esa etapa mucho tiempo? No, tiene que ir madurando, ¿no es cierto? Tiene que ir creciendo, aprendiendo, practicando, y a través de eso el niño se va desarrollando. Pues hermanos, los apóstoles, aquí en la historia que hemos leído, que si recordamos el contexto histórico, estamos a horas de que Jesús sea crucificado. Él ha estado dando una enseñanza final, un discurso final a sus apóstoles, a sus discípulos, y Él está pronto a partir. Es más, lo único que separa a Jesús de la cruz es la oración que continúa en el capítulo 17 y el huerto de Getsemaní, y de ahí comienza el Calvario. Pero los apóstoles en este momento que hemos leído están en una etapa bien inmadura. Bien inmadura. Ellos piensan, como el niñito cree que puede hacer cosas que todavía no es capaz. No tiene una noción verdadera de la realidad. Así estaban los apóstoles en este momento, bien inmaduros. Pero el Señor Jesús no quiere que sus discípulos se queden en inmadurez. Quiere que avancen hacia un correcto entendimiento y una vida que sea marcada por un comportamiento maduro. Dígale que está a su costado: Dios quiere que madures. Y ahora dígale también: y Dios quiere que yo también madure. Dios nos quiere maduros, hermanos. Y es lo que vamos a estar aprendiendo hoy. En primer lugar, debemos aspirar a la madurez. Tenemos que ser conscientes que debemos aspirar a la madurez. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús mostró que la madurez cristiana es posible. Es posible. El versículo del 25 al 27, Jesús les dice: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré en alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Ve, hermano, ¿cuántos quieren llegar a tener un comportamiento maduro? Tiene que ser el deseo de todo cristiano. Un cristiano no puede conformarse a quedarse como un bebé espiritual. Pero un cristiano nunca va a poder llegar a madurar verdaderamente, a menos de que sea disciplinado en el crecimiento en dos áreas: la oración y la palabra. O poniéndole en el orden que da el texto, la palabra y la oración. ¿Cuáles son las dos áreas donde tenemos que aplicarnos muy disciplinadamente para poder madurar espiritualmente? La palabra y la oración. Jesús les está diciendo a los discípulos: yo les he estado hablando por alegorías. ¿Sabe lo que es una alegoría? Una alegoría es un mensaje, una verdad, pero que está encriptada, está oculta, que no está tan fácil de ver. Jesús ha estado hablándoles por alegorías a los discípulos y a todo el mundo durante todo el ministerio. Por ejemplo, si nos recordamos de las alegorías que están en el Evangelio de Juan, Jesús le dice a los judíos: derriben este templo y yo lo construiré, lo levantaré en 3 días. ¿Se acuerdan? En Juan capítulo 2. ¿Y qué hicieron los judíos? No entendieron, porque la verdad estaba oculta. Es más, los discípulos tampoco entendieron. Nos dice el Evangelio de Juan que ellos llegaron a entender después de la resurrección. ¿Qué era lo que Jesús quería decir cuando dijo: derriben este templo y yo lo levanto en 3 días? No está hablando del templo de Jerusalén, está hablando de su cuerpo. Cuando ustedes lleguen a matarme, al 3er día yo voy a resucitar. También cuando estuvo hablando con Nicodemo, le había dado un mensaje muy encriptado: os es necesario nacer de nuevo.
¿Y qué le dijo Nicodemo? Señor, ¿voy a tener que meterme en el vientre de mi madre para volver a salir? No, eso estaba Jesús hablándolo en alegoría, una forma donde la verdad está presente, pero está oculta. Él no estaba refiriendo a un nacimiento natural, sino del nacimiento espiritual, del nacimiento del Espíritu. Jesús había dicho que era necesario que bebiéramos del agua viva, y no se estaba refiriendo a un manantial natural, estaba refiriendo en creer en Él. Jesús había dicho que de los discípulos iban a brotar ríos de agua viva, ¿se acuerda? Pues hermano, no es literalmente, porque imagínense que nosotros naciera un río, sería una deshidratación masiva. ¿Me dejo entender lo que es una alegoría? Los ríos de agua viva estaba hablando de la presencia del Espíritu Santo en la persona, que iba a servir para que aún a otros pudieran conocer al Señor. El Señor Jesús había dicho que teníamos que comer su carne y beber su sangre. Tampoco es en un sentido literal. Lo que está diciendo es que teníamos que participar de su sacrificio, tendríamos que creer en su sacrificio, en su carne crucificada, en su sangre derramada, porque solo a través de eso podíamos tener vida eterna. Y así hubo muchas otras alegorías. Por ejemplo, Jesús dijo que Él era antes de Abraham, cuando Jesús tenía 30 años y Abraham había muerto hace siglos atrás. Pero Él decía, soy antes de Abraham, porque está hablando de la existencia eterna del Hijo de Dios. Y finalmente hubo otra alegoría que los discípulos no llegaron a entender. Jesús es el buen pastor que da su vida. Hasta el final los discípulos no entendieron este asunto, que Jesús tenía que dar su vida por las ovejas. Ellos reprendieron a Jesús para que no diera su vida. No querían que muriera en la cruz, porque ellos estaban esperando un líder político que venciera a Roma. Pero Jesús es el que venía a vencer, no a Roma en sí mismo, venía a vencer algo más grande, el peor enemigo que nosotros tenemos, que es la muerte y el pecado. Vino a derrotarlo para que nosotros pudiéramos tener vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, para los discípulos entender la palabra de Jesús no fue nada fácil. Y en las etapas inmaduras de nuestra vida, entender las palabras de Jesús es bastante complicado. Dígame si no. ¿Sí? Hermano, cuando menciono inmadurez, por favor, no se vaya a sentir ofendido. Es como que a usted le digan, ¿alguna vez usted fue niño? No, ¿quién dice? No, hermano, todos hemos sido niños, ¿sí o no? A excepción de Adán y Eva. Todos hemos pasado por la etapa de la niñez. Pues igual espiritualmente. Los discípulos, hermanos, no tenían la madurez suficiente para poder comprender la palabra, pero tampoco tenían la ayuda del Espíritu Santo. Por eso Jesús les dice en el versículo 25, estas cosas os hablé en alegorías, y la hora viene cuando ya no os hablaré en alegorías, sino que os hablaré claramente acerca del Padre. La hora cuando ya no iba a haber alegorías, cuando todo se iba a esclarecer para que el hombre pudiera entender a Dios, es cuando el Espíritu fuera derramado sobre la tierra, en la dispensación del Espíritu Santo, cuando Dios entregara el Espíritu para que ahora nosotros tuviésemos el ayudador, para que pudiésemos comprender. Significa, hermano, que no estamos viviendo en una época como en el pasado, cuando el Espíritu no estaba, y comprender los mensajes de Jesús era algo bien complicado y bien difícil, que solo por la gracia de Dios algunos podían entender. Hoy con el Espíritu Santo, hermanos, todo aquel hijo de Dios puede llegar a conocer y a crecer en la palabra de Dios. ¿Sabe lo que falta? Nuestro esfuerzo. ¿Cómo voy a comprender si leo mi Biblia de vez perdida?
Si el domingo llego tarde a la iglesia porque la estuve buscando por toda la casa, porque la última vez que la toqué fue el domingo anterior después de que llegué a la iglesia. ¿Cómo voy a comprender si le dedico más tiempo a la televisión, más tiempo a otros placeres, dedico tiempo a otras cosas, y a Dios si tengo tiempo y si me alcanza el tiempo? No, hermano, la actitud madura, lo que Dios espera de nosotros, es que podamos emplear nuestro tiempo, buena parte de nuestro tiempo, a conocerle a Él. Ahí es donde se va a ir madurando el carácter del cristiano. Ahí es donde va a ir conociendo verdaderamente quién es Cristo, porque el Espíritu está para ayudarnos. Si comparáramos, hermanos, a los cristianos del libro de los Hechos con los cristianos de los evangelios, con los apóstoles de los evangelios, nos vamos a dar cuenta que es una diferencia terrible. Cómo el Espíritu Santo los transformó en los evangelios, no entienden nada, hermano, no dan una. Se acercan los oficiales para arrestar a Jesús y Pedro saca el cuchillo. O sea, no dan una, fallan en todas. Pero luego que viene el Espíritu Santo y ellos son llevados a un correcto entendimiento, la vida de los apóstoles cambia rotundamente. Ahora son maduros en su forma de pensar. Ahora ya pueden ayudar a los demás. Ahora, hermano, tienen una clara visión del cristianismo. Nosotros no nos podemos conformar con un entendimiento del cristianismo a nivel niño espiritual. Hermano, nosotros tenemos que aspirar y buscar y luchar y emplear nuestro tiempo porque nuestro conocimiento espiritual crezca, porque si el conocimiento de Dios crece, tú vas a ser más sabio para vivir. Vas a saber cómo enfrentar los problemas, vas a saber cómo enfrentar las dificultades, vas a poder diferenciar entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Es necesario que nosotros crezcamos en la palabra. Y en segundo lugar, es necesario que crezcamos en la oración. Debemos aspirar al crecimiento en la oración. Es interesante el versículo 26. Jesús dice: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que rogaré al Padre por vosotros. Si dejáramos el texto hasta ahí suena desesperanzador, ¿no es cierto? Ustedes van a pedir, ¿y yo qué voy a hacer? Ya no voy a rogar por ustedes. Si dejáramos ahí hasta el texto, nos dejaría como diciendo: ¿y qué pasó con Jesús? ¿Nos abandonó? No, hermano, siga leyendo. Dice: pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Es interesante lo que Jesús está diciendo. Él está diciendo: ustedes ahora, en esta nueva etapa de la vida, en la etapa de madurez, van a estar orando. Sello distintivo de un cristiano que está madurando: oración. Pregunto, ¿cuántos minutos al día dedicamos a la oración? Pregunto minutos porque creo que es utópico pensar en horas. De las 24 horas que el Señor te regala todos los días y te ha estado regalando por los últimos, cuantos años tengas de vida, ¿cuántos minutos le dedicas a la oración? ¿Sabe, hermano? Nuestra vida se complica y se complica en sobremanera y no sabemos cómo actuar, y cuando tenemos problemas tenemos ansiedad y falta de paz y nos preocupamos y vivimos, hermanos, en derrota por una simple razón: porque la oración no forma parte de nuestras prioridades. La oración forma parte, hermano, de la madurez, es una parte fundamental del cristiano. Y Jesús le dice a sus discípulos: ustedes ahora van a rogar en mi nombre.
Los discípulos nunca habían rogado en el nombre de Cristo, ahora sí lo van a poder hacer, ahora sí van a poder tener un entendimiento correcto de quién es Cristo, se van a presentar ante el Padre en el nombre de Cristo. Eso significa, Señor, yo me presento delante de ti, no por mi propia cuenta, no por mis propios méritos, yo no me he ganado un lugar en tu presencia, a mí me lo regaló Cristo ese lugar. Si yo entro delante de ti, es porque Cristo me ha perdonado, me ha limpiado y yo estoy acá. Usted ha visto, por ejemplo, quizás hemos sufrido de esto, cuando en la inmadurez hemos pecado y de repente decimos, no, ¿para qué voy a orar si he pecado? Estoy mal delante de Dios, ¿para qué voy a orar? Bueno, hermano, en realidad sí estamos mal delante de Dios cuando hemos pecado. Pero el pensamiento incorrecto en nuestra inmadurez es pensar que son nuestras obras las que nos ganaron ese acceso delante de Dios. Y como he pecado, pues ya perdí el acceso delante de Dios. No, hermano, es en el nombre de Cristo que yo me estoy presentando. Así, hermano, tenemos que nosotros entender y crecer en nuestra forma de orar, de saber que si nos podemos arrodillar delante del gran Dios, no es por nuestras propias obras, nuestros propios méritos, es porque Cristo nos dio ese lugar. Y Él le dice a los discípulos, ya no rogaré por vosotros. Y uno dice, ¿por qué? ¿Que Él no es el intercesor? Es que Jesús, hay que entender las cosas en el contexto que nos lo está diciendo. Jesús lo que le está diciendo a los discípulos es, ahora ustedes van a poder entrar a la presencia de Dios y pedir conforme a mi voluntad. Ya no tengo que estar yo rogando como lo hacía con ustedes antes de que ustedes pudieran crecer en madurez. Hermano, hasta ese entonces, ¿sabe cuál era la oración de los discípulos? Señor, pide que yo esté a tu derecha y mi hermano a tu izquierda. Hermano, peticiones completamente inmaduras, pidiendo poder estar por encima de los demás. Señor, yo quiero gobernar, yo quiero estar a tu derecha. Estar a la derecha en el pensamiento de ese tiempo era tener autoridad. Hermano, ¿cuántas veces nuestras oraciones se nos malgastan en peticiones inútiles? En solamente estar pidiendo para nuestras satisfacciones, en solamente estar pidiendo para nuestro gusto, nuestros deseos. Y la oración no es para convencer a Dios que nos dé lo que nosotros queremos. La oración es para que nosotros podamos aprender a hacer la voluntad de Dios. Luego los discípulos le decían, Señor, tal ciudad no quiere creer en ti. ¿Quieres que oremos y que caiga fuego sobre ellos? Vean las peticiones que hacían estos discípulos inmaduros. En lugar de hacer uso de la misericordia y de rogar y pedir por otros, no, Señor, que le caiga el castigo de Dios. ¿Hemos orado así, hermanos? Ay, Señor, castígale, no me quiere dar lo que yo le di. Señor, mi jefe es bien injusto, ojalá le cayeran las 10 plagas de Egipto. Por Dios, hermano, esa es una oración bastante inmadura. Por eso es que Jesús dice, ya no voy a rogar por ustedes, porque mientras los discípulos tenían ese tipo de oración inmadura, el Señor tenía que ir a orar delante del Padre por las verdaderas necesidades que ellos tenían. Pero ahora que ellos crecen en madurez, ellos van a poder pedirle al Padre ya no las tonterías que se piden cuando uno es niño. Cuando uno es niño, ¿qué le pide al papá? Dulces. ¿Qué más? Juguetes. Todo lo necesario e indispensable para vivir, ¿no? Mamá, dame bastante verdura porque necesito hierro en mi vida. Esa es la oración de un niño, ¿no? Esa es la petición de un niño normal. Mamá, no me des gaseosa porque eso me hace daño. Ah, sí, claro, todos los niños oran de esa manera. No, los niños son imprudentes en sus peticiones. Y el padre tiene que estar cuidándolos de una sobremanera para que no se hagan daño a sí mismo con lo que están haciendo. Pero cuando ya maduran, ya el papel del padre pasa a ser menor,
porque el niño ya se puede cuidar por su propia cuenta. ¿Me dejo entender? Es lo que Jesús les está diciendo aquí a los discípulos. Yo ya no voy a estar detrás de ustedes rogando por ustedes como cuando ustedes eran inmaduros. Porque ahora que crezcan y mejoren en su oración y tengan mejores peticiones, que sean conscientes de las verdaderas necesidades que ustedes tienen, de hacer la voluntad de Dios, de amar a su prójimo, de rogar por la conversión de los demás. Cuando ustedes comiencen a hacer esas buenas peticiones, yo ya no tengo que estar rogando al Padre como antes lo hacían, porque ustedes ya lo están haciendo. Es como esto: cuando un bebito se baña, o cuando un padre tiene que bañar a un bebito, es mucho el trabajo, ¿sí o no? Cuando está recién nacido, es muchísimo el trabajo que el padre tiene que hacer por el niño. Pasan los años y a los 4 años el papá todavía o la mamá baña todavía al niño hasta cierto punto, ¿sí o no? Pero ya no es el mismo trabajo que cuando era recién nacido. Sigue cuidándolo, sigue estando ahí, pero ya no lo tiene que poner en una tinita, ya no le tiene que estar haciendo todos los cuidados, y que si el niño se resbala se termina ahogando. Ya no, hermano, ya a los 4 años ya no sucede eso, sí. El papel del padre ha bajado porque el niño ya puede hacer cosas por su propia cuenta. Esas son las oraciones. Esa es la madurez espiritual en la oración. Que nosotros, al ser conscientes de nuestras verdaderas necesidades, podemos orar correctamente delante de Dios. Hermano, entonces 2 características para una fe madura es que en primer lugar posee un correcto entendimiento de la palabra. Ve a la palabra de Dios de una forma equilibrada y adecuada y la tiene como su máxima autoridad. Y en segundo lugar, tiene una oración adecuada, que es guiada hacia los propósitos correctos, esto es, la gloria de Dios. Ahora, sigamos con el texto. No solamente nosotros tenemos que aspirar a la madurez, hermano. En segundo lugar, tenemos que ser conscientes que somos inmaduros. Tenemos que reconocer nuestra inmadurez. Jesús le dice a sus discípulos: va a llegar el día cuando ya no les voy a hablar en alegorías. Y luego le dice en el versículo 28, salí del Padre y he venido al mundo. Y salí del mundo y ahora va al Padre. Y vea cuál es la reacción de los discípulos en el versículo 29. He aquí, ahora hablas claramente, le dijeron los discípulos, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, porque por esto creemos que has salido de Dios. Hermano, los discípulos son inmaduros. Y la prueba de su inmadurez es que Jesús les está hablando de un tiempo futuro, en el Pentecostés, y después del Pentecostés ustedes van a poder entenderme claramente. ¿Y cuándo dijeron los discípulos que estaban entendiendo? Ahora. Una vez con Alexandra, estoy yo silbando, ¿no es cierto? Estoy silbando así, ¿no? Como a veces uno hace mientras hace las cosas. Y de repente Alexandra se para y me dice: yo ya también sé silbar. Me recordó a los discípulos haciendo esto. Un día ustedes me van a entender claramente. Ah, Señor, ahorita lo entendemos, ahorita lo entendemos. No, lo que entendían los discípulos en ese momento no era nada comparado con lo que iban a llegar a entender. Pero los discípulos no eran conscientes de su inmadurez, impulsivos. La inmadurez, hermano, es como el que tiene un barrito en la frente. El último en darse cuenta es el que lo tiene. La inmadurez, todo el mundo se da cuenta, pero el último en darse cuenta que uno es inmaduro es uno mismo, porque uno tiende a ver muy ampliamente los defectos de los demás, pero a ser muy comprensivo con los defectos propios, ¿no es cierto? Los discípulos le dicen: Señor, ahora sabemos que tú sabes todas las cosas. ¿Cuántos años había caminado Jesús con los discípulos hasta este momento? 3 años y medio.
En 3 años y medio, al final del ministerio, los discípulos dicen, al fin entendemos que tú sabes todas las cosas. Al inicio del ministerio de Jesús, una mujer samaritana se encontró con Jesús y le dice, Señor, tú me has dicho todo. Tú eres profeta, ¿no? Tú lo sabes todo. Hermano, una mujer samaritana al inicio y después de unos cuantos minutos de conversación con Jesús, llegó a la misma conclusión que estos 12 hombres judíos que caminaron con Jesús día y noche por 3 años y medio. Pero ellos estaban creyéndose la última Coca-Cola del desierto por el descubrimiento que habían hecho. Jesús les dice, versículo 31, ¿ahora creéis? Jesús no les está diciendo que no creen. Jesús lo que les está diciendo es, ¿ustedes creen que han llegado al final de la fe? ¿Ustedes creen que ahora llegan a entender todo lo que les he dicho? No, todavía queda muchísimo más por aprender. Hermano, el inmaduro tiende a pensar que no necesita conocer más, que ya lo sabe todo. Por eso se duerme durante la prédica. Ya lo sé. ¿Para qué recibir quién es Jesús? Ya lo sé. ¿Para qué recibir vida nueva en Cristo? ¿Para qué las casas de oración? ¿Para qué la escuela de varones? Ya lo sé. Y ya lo sé, y ya lo sé, y ya lo sé. Y vamos a ver siempre una persona inmadura que cree saber. Y en realidad no sabe. ¿Por qué no sabe? ¿Cómo nos damos cuenta que no sabe realmente? Porque va a venir la prueba. Y la prueba va a sacar a luz la verdad. Versículo 32. Jesús dice, he aquí viene la hora. Y ha venido ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Cuando los soldados romanos arrestaron a Jesús, ¿sabe lo que hicieron todos los discípulos? Desaparecieron. Unas horas antes, Señor, yo moriré contigo. No, Señor, ¿cómo? Yo daré mi vida, el bocón de Pedro para variar, ¿no? Señor, yo hasta el final contigo. No es cierto. Y a la hora de la hora, ¿qué sucedió? Conoces, entiendes, ¿no? Dice Jesús, pues viene la prueba. Tú dices que entiendes lo que yo te digo, pues viene la prueba a ver si es cierto. Es como el examen. En el examen, cuando hacemos un examen en el colegio, tú puedes decir, no, yo me sé matemática, las manejo de adelante para atrás, con los ojos cerrados hago el ejercicio. A ver, demuéstralo. Viene el examen y te sacas un 0. Es más, hasta puntos quedaste debiendo. ¿Cuál es la verdad? ¿Que soy un capo en matemáticas? Señor, ahora entendemos, nosotros ya la tenemos bien clarita. Señor, yo ya no necesito estudiar tanto, yo ya estoy maduro. Aquí, este pechito está bien maduro, Señor, delante de ti. Y a la hora que viene la dificultad, a la hora que viene la prueba, a la hora que vienen los momentos difíciles, terminamos haciendo las cosas en contra de la voluntad de Dios. Y Dios permitió esa prueba con el objetivo que nos demos cuenta de nuestra inmadurez. Hermano, cuando usted repruebe en una prueba, cuando usted pase por un momento difícil en su vida y actuó de manera que no era conforme a la palabra de Dios, eso te sirve, porque todo sirve para bien, dice Romanos, eso te sirve para darte cuenta de un área débil donde tienes que fortalecer la madurez espiritual. Si cediste ante la tentación y robaste en tu oficina,
pues te sirve para conocer que necesitas afirmarte e ir delante de Dios y dejar de estar pidiendo tanta tontería y comenzar a pedirle a Dios que forme tu carácter íntegro y recto. Que en lugar de estar robando, tú seas de los que cuida los bienes de los demás. ¿Me dejo entender? Dios permite la prueba. Es curioso porque la prueba mayor fue para Jesús. Pero vea el comportamiento maduro de Jesús. Jesús, hermanos, es el hombre maduro por excelencia. Nadie va a poder ser más maduro que Él, espiritualmente hablando. Todo el mundo lo deja solo. ¿Y qué dice Jesús? ¿Se echó a llorar? Nosotros sí nos echaríamos a llorar, creo, ¿no? ¿Qué dice Jesús? Pero no estoy solo. El Padre está conmigo. Hermano, una persona madura es consciente de la presencia del Padre. Una persona inmadura, ay, el Señor me abandonó. El Señor no me quiere. Dios no me ama. No, hermano. La prueba está para que te des cuenta que necesitas mejorar. Ahora, entonces, hermanos, dos características sí, de la persona inmadura es que en primer lugar no es consciente de su propia inmadurez. Pero para que llegue a ser consciente, ¿qué permite Dios? En segundo lugar, permite las pruebas. Es necesario, hermano, que nosotros tomemos conciencia, que sepamos que la madurez espiritual es posible. Si Jesús dijo que nos iba a hablar claramente, o sea que ya no iba a poner obstáculos a algunos, significa que yo puedo verdaderamente llegar a entender y conocer y vivir. Solo falta mi esfuerzo. Es interesante ver, hermanos, el versículo 33, porque aquí se muestra el corazón pastoral de Jesús. Él es el que está yendo a la cruz. Él es el que va a sufrir. Él es el que va a llevar los azotes y el dolor y todo. Pero en ese momento, cuando Él es el que necesitaría que lo consuelen, vea lo que hace por sus discípulos. Vea lo que hace por todos nosotros que somos discípulos y que necesitamos crecer para madurez. Él nos dice estas cosas sobre la madurez que les ha estado hablando. Todo esto que les he dicho en esta noche, se los he dicho para que ¿qué? Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el Señor nos está diciendo, en medio de las inmadureces van a venir las pruebas. Y no te asombre, porque yo te lo estoy diciendo. Ten paz. Cuando te encuentres metido en una prueba, no te desesperes, no reniegues de Dios, no comiences a decir, pues ya no voy a la iglesia, ya no esto, ya no lo otro. No. Ten paz en mí. Confía, porque esa prueba no es más grande que yo. Yo he vencido al mundo. Esa prueba yo la he permitido para que tú puedas crecer en la madurez espiritual. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, hermano, para resumir todo el mensaje, nosotros debemos crecer en una madurez espiritual genuina y verdadera, que tiene dos pilares: oración y palabra. No hay cristiano maduro sin ello. Oración y palabra. Pero lo normal es que los cristianos no sean conscientes de su propia inmadurez. Y para ello Dios va a permitir diversas pruebas para mostrarnos las áreas débiles en las cuales tenemos que mejorar y crecer. Un niño, un bebito, no se puede quedar chiquito. Un niño bebito es lindo, ¿no? Es de lo más lindo ver un bebito. Pero ¿qué pasaría si le presentan a usted un cuerpo de un bebito, llamémoslo así, y le dicen, tiene 20 años? Ya no es normal. Ya estamos hablando de un caso de enanismo.
¿No es cierto? Hermano, preocupa que pase el tiempo y nosotros como cristianos no crezcamos. Me preocupa muchas veces por casos específicos en la congregación. Que pasa el tiempo y no se aprecia un fruto verdadero. Me preocupa, hermano, porque no es un patrón normal. Y yo espero que tomemos conciencia que no nos podemos quedar inmaduros. Y Dios ha hecho todo para que crezcamos. Hermano, Dios no es un padre descuidado que deja abandonados a sus hijos a ver cómo crecen. El primer interesado en nuestro crecimiento espiritual es Dios. Solamente tenemos que poner de nuestra parte, solamente tenemos que ser bien disciplinados, palabra y oración, todos los días, palabra y oración, y cuando no te des cuenta, vas a haber crecido espiritualmente. Hay que ir rumbo a la madurez.